Sí, está demorado, está todo como demorado, ¿no? Está como mucha saturación. Bien, ahí arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, buenos días. Tempranito acá estamos, comenzando este segundo ciclo, de esta segunda entrevista dentro del ciclo Mañanas de Bioarte. Queríamos contarle, para los que, participan por primera vez, que este es un ciclo que nace en el marco de un proyecto de investigación que se desprende de la Cátedra de Semiótica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos. El proyecto se llama Biosemiótica, Arte y Técnica, y bueno, busca justamente estudiar desde el abordaje de la semiótica y en su cruce con la biología, las prácticas del arte contemporáneo que se producen de una forma interdisciplinaria o transdisciplinaria, dicen algunos autores, combinando las artes con los conocimientos de las ciencias de la vida y de la tecnología en general. La idea dentro del grupo de investigación, lo que nosotros hacemos en esta primera etapa es un poco una sistematización bibliográfica de lo que es la biosemiótica, que es un área no muy estudiada en el país, y tratar de hacer lecturas biosemióticas de las obras de arte que trabajamos y de los artistas que tratamos de recuperar que están trabajando en estos cruces. Dentro del marco de las actividades teníamos previsto hacer, a los efectos de fomentarle un poco la divulgación de estas temáticas que no son todavía demasiado conocidas, tanto en la academia como por ahí en el ámbito de las artes también, hacer encuentros presenciales con artistas en el auditorio de la facultad. Pero bueno, este año es tan particular que hemos tenido que repensar un poco esta actividad y se nos ocurrió armar este ciclo de entrevistas, de un poco así, tomando la idea de una periodista, María Ana Paula Zacarías, que tiene un ciclo que se llama Artistas de Entrecasa, y como estamos todos en nuestras casas, confinados, la idea es poder generar un diálogo, una conversación más íntima, donde los artistas puedan, con las artistas, en general, pues este es un ciclo de artistas mujeres en que entrevistamos, puedan contarnos cómo es su proceso, cómo es su recorrido dentro del bioarte, si están trabajando, dónde, cómo, y todo lo que va a ir surgiendo de lo que vamos a ir, de lo que ellas nos van a ir mostrando. Nuestros encuentros son los primeros viernes de cada mes. El primer viernes de julio inauguramos el ciclo con Luciana Paoletti, una artista rosarina, y la entrevista quedan grabadas y son subidas al canal de YouTube de la facultad, las pueden googlear por ahí o a través de la página de la facultad. Ahí queda el repositorio, digamos, y disponible todo este material que vamos produciendo. Hoy tenemos el placer de contar con Laura Olalde, que es una artista increíble. Ella vive en Buenos Aires y es argentina. Y el próximo primer viernes de septiembre vamos a tener lo que sería el último encuentro con Lupita Chávez y Gabriela Munguía, que son dos artistas mexicanas, pero que residen en Argentina y que conforman el colectivo Electrobiota. Y después, estamos pensando, gracias un poco a las devoluciones que nos ha hecho Laura del ciclo, quizás ver la posibilidad de hacer un último encuentro donde entre ellas dialoguen e intercambien, porque la verdad es que es muy particular el abordaje del bioarte que cada una tiene, la mirada, y quizás sería interesante también ponerlas a ellas en conversación. Así que todavía lo vamos a pensar y a ver si lo podemos organizar. Solo para que sepan un poco de qué se va, de cómo pensamos esto, esta idea un poco de generar esta intimidad en el encuentro. Les pedimos a todos que apaguen sus cámaras y sus micrófonos, que vayan dejando sus comentarios en el chat, y luego de esta presentación que vamos a ir haciendo con Laura comentada, conversada, vamos a habilitar el micrófono para preguntas en vivo si les interesa. No nos vamos a extender demasiado, la idea es que sean 45 minutos máximo, así que vamos a iniciar. ¿Cómo no? Le voy a pasar la palabra a Laura, que es nuestra artista del día. Una breve presentación así así, dos cositas, que ella es una artista plástica que viene más del lado de la pintura en su formación base,
y luego se va haciendo más, bueno, y educadora también, ¿no? Eso es como lo que Sí, vos, como te autodefinís. sí. Pero bueno, hay como un quiebre ahí en tu recorrido de investigación que me parece que está bueno que lo feches y que cuentes, digamos, cómo, bueno, cómo empezó a aparecer el bioarte en tu práctica. Encantadísima y muy agradecida. Buenos días a todas, a todos, a todes. Realmente para mí es una hermosa oportunidad de poder compartir de esta forma relajada este recorrido, que es una experiencia dentro de tantas experiencias. Como bien decía Lucía, mi formación fue en artes plásticas, yo estudié Bellas Artes, y siempre estuve ligada a la fotografía, o sea que la tecnología en su versión más tal vez clásica a través de ciertos mecanismos como la fotografía, siempre estuvo unida a la producción de una imagen tecnológica, o sea, a mí me interesó desde hace mucho tiempo la tecnología desde ese lado, ¿no? Sin embargo, el quiebre, yo no sé si ya estamos compartiendo el PowerPoint o No, cuando... todavía no, Está pero... bien, pero el quiebre fundamental se da a partir de el trabajo justamente con materia viva, y creo que podemos darle entrada al PowerPoint, porque ustedes saben que, bueno, los artistas trabajamos con ciertos estímulos, ciertas imágenes que pueden ser poéticas, sonoras, ya sean plásticas, visuales, pero siempre trabajamos con materia. Entonces, el trabajo con materia viva, particularmente, yo creo que define, en mi caso, un quiebre en relación a mis prácticas. Porque la materia viva tiene la particularidad de que está en proceso, está en permanente devenir, ¿no? Está luchando por expandirse de alguna forma, tiene sus propios intereses más allá de lo que nosotros aprendamos o busquemos en ella. Y expresa no sentimientos profundos per se, sino expresa fenómenos que ocurren intrínsecamente en sus hábitats, en sus comunidades, en relación con su medio. Con lo cual, cuando uno se pone a trabajar con materia viva, realmente está entrando en una dimensión muy desconocida en relación a otras técnicas habituales en el uso, por ejemplo, de las artes visuales. Hay un cierto proceso, hay un cierto devenir, en el que uno setea las condiciones iniciales de trabajo, pero luego se va generando un proceso que va teniendo su propia evolución. Este contacto Yo definiría, con sí, esta perdón. materia, sí, con este contacto así con esta materialidad de lo vivo, vos lo como que lo encontrás a partir más o menos del 2012 en tus estudios de posgrado. Exacto. Bueno, yo realicé una maestría, la maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas en UNTREF. Veníamos trabajando justamente con la maravilla de los circuitos electrónicos, generando distintos tipos de propuestas desplegadas en distintos medios. Y en determinado momento conformamos un grupo participando del programa Interactivos del Espacio Fundación Telefónica en el 2011, junto con una compañera de maestría, Vanessa Gutiérrez, y junto con Martina Frers, que llegó por fuera, digamos, del ámbito de estudio de la maestría, bióloga, y nos planteamos qué interesante sería empezar a entender los fenómenos de bioluminiscencia. En la imagen anterior ustedes veían mi silueta de perfil, es una fotografía que yo tomé producto solo de la luz de estos microorganismos que producen bioluminiscencia. Ahora sí podemos pasar, perdón, que por ahí me detuve Sí, mucho no, en vamos el bien, preludio. no te preocupes. Estos objetos que ustedes ven ahí son contenedores translúcidos donde nosotros finalmente llegamos a poder escalar y materializar esta visión que estábamos buscando compartir, que tenía que ver con mostrar
y en una intervención, en un espacio dado este fenómeno de bioluminiscencia. Ustedes saben que la bioluminiscencia es un fenómeno que se da en organismos vivos a partir de una reacción química. Esta reacción se llama quorum sensing y particularmente es algo muy interesante porque en realidad no es una expresión estética o de algarabía de los microorganismos que la producen o una búsqueda de belleza. No, los microorganismos lo que están haciendo ahí es generando un fenómeno de comunicación. Están mandándose señales. Esto ocurre cuando se reúne una cierta cantidad, cuando han crecido lo suficiente y se disparan en interacción con la agitación y con el oxígeno. Entonces, nos pareció muy interesante trabajar sobre esta idea de comunicación y de interacción con un espectador a través de la propuesta de una instalación interactiva donde el espectador, el usuario, digamos, del espacio, entraba a una habitación oscura. Al principio la vista se tenía que adaptar, como ocurre a veces en un laboratorio de fotografía, ¿no? De los viejos laboratorios de fotografía, cuando se trabajaba en la química, en la alquimia de la aparición de la imagen fotográfica. Y entonces cuando el espectador entraba y se acomodaba un poco la vista, empezaba a ver ciertos resplandores, que era justamente todo este líquido, este medio líquido, donde estaban contenidos estos microorganismos. Los microorganismos necesitan un medio para crecer, necesitan un medio alimenticio para crecer, y el líquido que había dentro de estos contenedores acrílicos, que los fabricamos nosotras, buscamos la manera de que pudiera ser efectivo, de que estuvieran bien sellados, de que fueran maleables, de que fueran, digamos, posibles de usar para los espectadores, para el público, para la gente para los curiosos que se acercaban. Y entonces, a partir de la manipulación y la agitación de estos organismos, se encendían. Esto era lo que pasaba. ¿Crees que mostremos un poco en el video cómo funciona la obra? Sí, para que sí. vean. Sí. Esto es una diferencia con las obras que veíamos de Luciana Paoletti, que eran obras más contemplativas. La obra tiene como una mirada por ahí diferente del bioarte, generando en general este tipo de instalaciones y ambientes inmersivos, ¿no? Donde interactuar justamente con la materia viva, ¿no? Donde el espectador se convierte en un medio, decías vos. Exacto. El espectador deviene medio asociado al sistema, es decir, el espectador es parte de lo que ocurre. Activa esta reacción. Y de esa manera también toma como conciencia acerca de la importancia del medio, digamos, de que no somos entes aislados, sino que estamos todos de alguna manera comunicados en un medio, en un ecosistema. Y eso era bastante revelador para la gente que participaba de esta experiencia, porque era una experiencia estética básicamente, que generaba un cierto deleite, un cierto goce, pero detrás de eso también había información, y de hecho información tanto de las colonias que estaban censándonos a nosotros, digamos, de estos microorganismos, como la información que recibía el espectador, porque de hecho trabajamos con el apoyo incondicional de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que nos asesoró, nos guió en toda la parte técnica para llegar justo en el mejor punto de luminiscencia de estos organismos. ¿Por qué? Este tipo de experiencias tienen la particularidad de que tienen una duración, hay un ciclo de vida propio de estos organismos, y entonces la experiencia misma, la instalación, duró un determinado tiempo. De hecho, fue mucho más corta la experiencia de lo que duró la muestra en general, ¿no? La muestra estuvo como 20 días y esto duró apenas 2 días. Fue realmente una experiencia muy corta. Pero muy interesante. Vos me contabas que en el montaje de la obra, Valeria González, en ese momento, que era la curadora, Sí. como que les pidió que expresamente, ¿no? Como que expongan el proceso, que no sea algo recreado. Bueno, tal cual. Bueno, en el programa, digamos, los que fueron los coordinadores de todo el programa fueron en ese entonces Rodrigo Alonso y Mariano Sardón. Valeria vino como asesora, digamos, a uno de los encuentros, y nosotros estábamos en pleno desarrollo, porque para llegar a esto,
pasamos por una cantidad de estados. Primero pensamos en trabajar con ciertos organismos, pero que no había en Argentina, entonces los teníamos que traer de afuera. Una vez quedaron perdidos en el correo, otra vez unos organismos que se venden como kits en California, digamos, son organismos que son absolutamente inocuos, como kits para niños, ¿no? Como en otras épocas algunos conocerán los Sea Monkeys. Bueno, estos organismos se vendían de esa forma y entonces encargamos, pero se quedaron atrapados, primero perdidos en el correo, luego en otro envío atrapados en la aduana, en fin. Su ciclo de vida no resistió la burocracia, no sobrevivían. por alguna forma. Y por otro lado, bueno, hay una cantidad de cuestiones que después por ahí podemos conversar, que obviamente también es lógico que haya ciertos controles, ¿no? En todo este tipo de cosas. Seguro. Pero lo cierto es que Valeria en ese momento participó del programa y nos dijo lo interesante, además justamente nosotras estábamos, por lo menos 2 del grupo estábamos terminando la maestría en artes electrónicas, y la cosa era, no, por favor, no usar sensores actuadores, no usar electrónica, me parece que es el kit, digamos, es el punto clave de esta propuesta, porque lo que estás exponiendo es la capacidad de comunicación entre estos microorganismos y también la capacidad de sensado, de detección de otro agente interviniendo en el sistema, en este caso los humanos, ¿no? Esta relación interespecies que se establecía con mayor o menor conciencia del público, pero siempre con un efecto de fascinación en la gente, y sobre todo cuando se enteraba un poco de lo que estaba ocurriendo ahí adentro con estos bichitos, ¿no? Con lo cual ahí se da una interacción bastante interesante. Está buenísimo. Sí, otra diferencia también en relación a la práctica del bioarte que por ahí marcábamos en relación con la obra de Luciana Paoletti, es que en el caso de Laura, vos como que adoptás la misma modalidad de trabajo en equipo de la ciencia, ¿no? Como que buscás siempre formar equipos de trabajo y, bueno, como traspolar un poco la dinámica de eso, digamos, propia de la investigación científica, que no es la del científico aislado, como decía Luciana también, ya no es la figura del científico loco, sino que es en equipo, siempre. Y en tus obras aparece eso, ¿no? Esta necesidad siempre de formar equipo. Exacto. De hecho, yo creo que eso fue parte de la dimensión, no solo la dimensión de trabajar con materia en devenir, digamos, una materia que está cumpliendo un ciclo vital, y que tiene su propio tempo, su propio proceso, y que se establece un diálogo en el quehacer, digamos, o en la propuesta, en lo que uno genera, ¿no? Ciertas reglas, digamos, iniciales de lo que uno espera y lo que el organismo propone. Otro descubrimiento, además de esta característica de la materia, fue justamente la interacción de trabajo interdisciplinario o transdisciplinario con gente de otros caminos, ¿no? De otros recorridos, en este caso biólogos moleculares, bioquímicos. Es muy interesante y se aprende mucho. En ese caso, yo creo que los científicos tienen un entrenamiento per se, digamos, o sea, no, en la práctica de la ciencia hoy, realmente se trabaja desde equipos, y el precedente del paper o del artículo anterior sobre un tema es la base de discusión del siguiente artículo. Digo, hay realmente una comunicación nuevamente entre los distintos agentes muy intensa. Yo creo que entre los artistas pasa algo similar, pero bastante más recientemente. La generación de colaboraciones, de plataformas, de proyectos conjuntos. Yo creo que es algo, digamos, relativamente reciente, digo, tal vez desde el quiebre, desde las vanguardias siglo XX, digo, reciente más o menos, pero digo, todo el siglo pasado empezó a generar, me parece, ciertas interacciones en la forma de generar obra artística. Pero la idea de este artista romántico solo, perdido, poeta, yo creo que también se va volcando un trabajo en equipo cada vez más marcado. Sin embargo, yo creo que los científicos en eso tienen aceitados mecanismos muy interesantes. Hablando de eso y saltando justamente a esta interacción entre arte, ciencia y tecnología, hubo una experiencia que afianzó esta primera colaboración, esta primera
aprendizaje de trabajo interdisciplinario con científicos, que se dio a partir de esta propuesta. Y yo creo que para introducir esto, tenemos que entender esto que yo estaba diciendo, digamos, arte, ciencia y tecnología como dominios separados es una construcción cultural, es una construcción moderna. Antes no era así, digamos, si pensamos en una figura pretérita y siempre vigente como Leonardo da Vinci, bueno, él conjugaba en su propia figura todos estos dominios, ¿no? Y de un tiempo hasta ahora, yo estoy convencida de que es posible articular estos dominios a través de plataformas institucionales y relaciones interpersonales. Este es el caso de experiencia de introversión dogmática. Lo que Sí, ustedes pueden ver... el colectivo Proteus, ¿no? También. Claro, el colectivo Proteus es un colectivo integrado por cientistas sociales y científicos, biólogos moleculares particularmente. Nosotros nos conocimos a partir de una presentación de una instalación que yo había hecho en un espacio ecléctico que se llamaba Garage Lab, donde se llevaban ideas para compartir de distintos ámbitos. Ahí hubo unos biólogos que estaban presentando un proyecto muy de vanguardia para mí, que era de biología sintética, y la verdad es que era de vanguardia, después lo supe, digamos, ellos eran los pioneros que estaban introduciendo la práctica de la biología sintética en la Argentina, y yo presenté mi proyecto que tenía que ver con una escultura, un objeto escultórico interactivo, que emulaba un sistema de visión compuesta. Visión compuesta es la visión que tienen las moscas, ¿no? Pero era bastante robótico en el sentido de que era una estructura tipo de látex, una especie de estrella de mar, que existe en la naturaleza, ciertos organismos que tienen órganos sensores, digamos, de luz, ¿no? Que no es exactamente un ojo, pero que pueden detectar sombras, movimientos de predadores a su alrededor. Entonces, yo había presentado ese proyecto, ellos estaban presentando un proyecto de biología sintética, y al tiempo me llegó una invitación para participar del curso de posgrado de biología sintética. Yo fui kamikaze, en el sentido de que no sabía lo complejo que era para alguien que estudió Bellas Artes de pronto zambullirse en un curso de posgrado de biología sintética, pero fue lo suficientemente fascinante para querer ir más profundo, y a partir de ahí empezamos a conversar con ellos de qué manera podíamos colaborar, porque teníamos que encontrar una forma de generar una interacción, ¿no?, complementaria. Y así fue que acordamos, en mi fascinación particularmente, así como en Quorum Sensing, en la instalación anterior, era de alguna manera visualizar fenómenos que ocurren en la escala microscópica. En este caso nos propusimos visualizar aquello que pasa por abajo de lo microscópico, lo submicroscópico. Entonces ahí lo primero que se planteaba era cómo. Lo segundo era una cuestión de escala. Entonces aquí este fue el flyer, el afiche que acompañó la imagen, perdón, el anterior, en donde ustedes pueden ver el obelisco, la ciudad de Buenos Aires, se ve chiquitito el obelisco y un gran monstruo, una especie de Godzilla, que en realidad es un macrófago. Esto es para mostrar el tema de la cuestión de escala. Cuando uno se mete a trabajar 10 millones de veces más grandes de lo que la naturaleza presenta, un macrófago, que es una célula de nuestro sistema inmune, sería así de grande en relación al obelisco. Entonces, nosotros trabajamos con unas proteínas, ahora sí podemos pasar a la siguiente. Se trató de una instalación que trataba de visualizar, proponía visualizar. Al video, así ya también la vemos en movimiento, porque tiene esta particularidad de ser muy... Sí, tiene un tempo propio, el movimiento de la instalación misma, pero bueno, se trataba de una instalación para, de alguna manera, escalar y mostrar la relación entre proteínas histonas y ADN. Las proteínas histonas, en relación a esa imagen que veíamos anterior del macrófago y el obelisco, y el pequeño objeto que veíamos chiquitito, son estas como pelotitas que junto con el ADN, que es la tira que ustedes están viendo más amplia, hacen un empaquetado que se llama nucleosoma. Bueno, ahí va parte de la información genética,
Y entonces lo que queríamos mostrar, por un lado, era que en esta intervención del arte en un abordaje o en un área de investigación científica, como puede ser todos los fenómenos, digamos, de genética y los fenómenos epigenéticos, podía de alguna manera el arte cuestionar o ayudar a repensar ciertos paradigmas teóricos del campo científico, a la vez que cuestionar ciertas formas de visualización estandarizadas en el campo de investigación científica, como por ejemplo los modelados en pantalla. Usualmente cuando uno hoy entra a un laboratorio de biología, lo que va a encontrar más que nada son, por supuesto hay laboratorios húmedos donde hay química y hay líquidos, pero son muy chiquititos, son pequeños tubitos Eppendorf en los que muy poquito se puede ver lo que está pasando. Y bueno, nosotros lo que nos planteamos era sacar esa información fuera de la pantalla y trabajar sobre 3 ejes. El primer eje, como les decía yo, es el eje de la escala. Ahí ven la imagen del macrófago devorándose al obelisco. Y si hiciéramos un macrófago de ese tamaño, nuestra proteína sería como la imagen que ustedes ven arriba a la izquierda, y un ser humano tocaría el polo con la mano y el otro polo con el pie, a esa escala. A esa escala estábamos trabajando. Avanzando a la siguiente, también trabajábamos sobre el tema de generalidad y mostrábamos a través de infografías que acompañaban la instalación imágenes de distintas proteínas que eran muy comunes entre elefantes, espinaca, bacterias, seres humanos. No somos tan diferentes, tenemos mucha estructura en común a nivel molecular, somos bastante más parecidos de lo que luego nos hemos diferenciado. Y por otro lado, esta relación entre la forma de interacción, que era lo que ustedes veían en la instalación, de cómo se acercan las proteínas o cómo se tocan, se activan o se desactivan o se empaquetan junto con el ADN, que no es algo predeterminado. De alguna manera, lo que queríamos cuestionar también es un discurso determinista, de que, bueno, si lo tenés escrito en los genes, y bueno, no tenés otra línea que no sea unidireccional. No, no estamos determinados por nuestro ADN. Y eso se veía porque esta instalación... Ese es un poco también el juego del título de la obra, ¿no? Esta cuestión Exacto. Porque claro, el dogma de la biología, claro, porque el dogma de la biología molecular, el dogma central, lo que dice es que de alguna manera el ADN trae la información. Es como si fuera la caja de Turing, ¿no? Entra la información y sale un output. O sea, se aplica una información, genera un resultado. Y no es así. Es muy interviniente todo lo que pasa en el contexto, lo que se llaman fenómenos epigenéticos en el desarrollo de un organismo vivo. Para hacer el proceso de trabajo, en las imágenes anteriores ustedes veían al equipo de trabajo. Entre esas personas que nos reuníamos en mi taller y o en la facultad y o en un bar donde podíamos, se generó una interacción, mucho diálogo y un proceso muy interesante de traducción. Digamos, cuando uno trabaja interdisciplinariamente, realmente necesita poder traducir los lenguajes propios de cada área para poder entender al otro y poder llegar a ideas comunes. Toda esta parte que ustedes están viendo, si podemos ir un poquito atrás, no se puede porque es el video. En la parte... Ok, sí, antes, un poquito antes. Porque esto es interesante como proceso. Aquí, esto es lo que yo les decía, en la imagen arriba izquierda, ustedes van a ver visualizaciones de lo que son proteínas que se pueden sacar de un repositorio público abierto que se llama Protein Data Bank, donde se ven los modelados de todas las proteínas, del repertorio de proteínas con el que trabajan los biólogos moleculares, y entonces se visualizan en pantalla. Y hay algunos modelados que tienden a 3D, que por supuesto nos dan una idea de la ubicación de estos átomos, ¿no?, que conforman las moléculas y que conforman a las proteínas, que por supuesto ocupan, a ver, aquí hay algo que no es para omitir, digamos, ocupan un espacio, por más de que la estandarización para su estudio sea a través de las pantallas, porque los ordenadores nos están, digamos, condicionando, formateando la cabeza. Como entes tridimensionales. Lo mismo pasa, bueno, en nuestros campos de estudio, ¿no? Entonces, bueno, la idea era sacar esta información, cómo estos modelados se pueden amplificar, volverse tangibles, era el desafío. Entonces, lo que hicimos fue trabajar a través de impresiones 3D para imprimir las proteínas en
en rigurosa correspondencia con estos datos que se extraen a través de cristalografía de rayos X, o sea, las estructuras de las proteínas se deducen a partir de una tecnología muy utilizada. Y bueno, entonces, a partir de ahí, lo que nosotros hicimos es amplificarlas 10 millones de veces en tamaño, imprimirlas a través de filamento por técnica de deposición fundida en 3D, y luego, ahora si podemos pasar a la que sigue, perdón, o dejar correr el video. Sí. Los moldes. Y entonces luego pasamos a los moldes. En el caso del ADN era muy difícil hacer la impresión 3D, con lo cual directamente se modeló a mano. Con orfebre se estableció un esqueleto donde se fueron instalando los átomos, digamos, y ahí se hicieron los moldes. Entonces, del 3D se hicieron moldes de tipo escultórico, se le introdujeron imanes a las copias que se hicieron en caucho de silicona para que tuvieran ciertos puntos, exacto, atractores que favorecieran ciertos puntos de unión, de acuerdo a lo observado del natural, con la molécula del ADN en la instalación, ¿no? Que ustedes la vieron en ese tanque de agua, pero podemos avanzar porque creo que hay alguna otra imagen o en el PowerPoint después. Entonces, hubo una parte súper transversal en el sentido de las técnicas utilizadas y también en el equipo. Aquí vemos distintos modelos, inclusive discusiones formales como, bueno, ¿qué color tienen? Y a esa escala las proteínas no tienen color. Hubo algunas pruebas de ponerles luz, LEDs, pero luego se decidió, optamos por llevarlas a un medio acuoso, con lo cual no era conveniente, inclusive no íbamos a poder hacer una buena reposición en ese caso si usaban baterías. Pues la primera idea era ponerlas como una especie de batea, una especie de plato que se agitaba con unos motores que ustedes pueden ver ahí, por vibraciones, el plato se agitaba y generaba que estas proteínas saltaran como si fuera una samba entre proteínas y ADN y se generaran distintas relaciones conformacionales, distintas transiciones. ¿Qué es lo que pasa con la información y con esta interacción entre proteína y ADN? No viene, digamos, una secuencia prescripta única. Digamos, realmente hay todo un fenómeno de interacción. Entonces, en un momento vimos que hacía mucho ruido, que era demasiado mecánico y que además no se correspondía con un medio natural. Ustedes saben que el 70% de las células es agua. Entonces dijimos, no, esto tiene que estar a otra velocidad, con otro silencio, en un contenedor de agua. Esta fue la primera puesta en crudo. Y entonces ahí vemos un cilindro de agua que tiene agua en su interior y que forma a las veces simbólicamente de las paredes celulares. Digamos, ahí adentro es donde sucede esta interacción. Ese cilindro fue un cilindro de acrílico al que se le aplicaron 2 bombas de agua y de acuerdo a la interacción, a las señales que se recibían a través de un sensor PIR del entorno, es decir, el sensor PIR lo que hace es detectar movimiento en el entorno de la sala donde se expuso, que ahora les voy a contar, se generaba distintas fluctuaciones en el fluir del agua a través de los motores y se autorregulaba la luminaria que era propia del objeto. Esa luz medio violácea eran esos LEDs que ustedes ven. Entonces, cuando había actividad alrededor, se activaban estas bombas o cambiaban su secuencia, ciclónica o anticiclónica, iban para un lado o para el otro, y entonces, de esta manera, se generaban ciertos cambios en el movimiento de estas proteínas e histonas. Por supuesto, estaban a una escala tangible. Esta exhibición fue presentada como parte del Premio Arcitec de Arte, Ciencia y Tecnología, organizado por la UTN en el Centro Cultural San Martín en el 2015. Y este es el equipo. 2 biólogos moleculares, Diego Ferreiro, Alejandro Nadra, y bueno, yo. Y luego se fue sumando gente, no fuimos los únicos, Mauro Tambela, Mecha Zabal, escultora, Mauro Tambela, especialista en acuarios, Pablo Rodríguez, bueno, realmente hubo gente que estuvo aportando, Federico Heller, que se ocupó de la infografía, Bruno Heller, Ignacio Sánchez. La verdad es que hubo Gabriel de la Vecchia, hubo mucha gente que se fue acercando y que fue dándonos consejos, con los que discutíamos cuestiones a veces muy mecánicas, a veces cuestiones conceptuales, o cuestiones de comunicación, porque las infografías
que acompañaron a la exhibición fueron muy importantes en la interacción de la gente en ese espacio que veíamos de sala, que se acercaba muy curiosa a preguntar qué era eso. Algunos pensaban, esto es coral, ¿qué están mostrando? O sea, en general se acercaban desde la forma orgánica. Y bueno, y es interesante acá ver, en relación a la primera presentación de Quorum Sensing, donde había organismos vivos y una materia en devenir, la diferencia entre estos dos ejes que ustedes pueden después profundizar más leyendo los trabajos de Daniel López del Rincón, ¿no? Un historiador del arte que ha trabajado profundamente todas las cuestiones de bioarte. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de bioarte, ¿no? Siendo un término en constante redefinición y que para mí, esta es una apreciación personal, esta revisión en relación a los términos también lo pueden encontrar en un artículo justamente de Natalia Matewecki que está por aquí, sobre el bioarte y los problemas para su definición, creo que se llama así el artículo, súper interesante, donde se traza un poco el filo de la palabra bioarte, ¿no? Y los problemas que ha traído en su definición. Desde mi experiencia, para mí está bien también esta idea de, bueno, biotemático, biomedial. Me parece que esto ayuda bastante a entender dos maneras de abordar cuestiones que tienen que ver con arte y biología. Sí. Pero en mi apreciación personal, hoy por definición, bioarte está muy ligado a lo biomedial porque es una experiencia totalmente diferente como práctica a lo que podía haber estado ligado en principio más biotemáticamente, inclusive a inteligencia artificial, digamos, a otro, digamos, a medios no húmedos, no de biología. Eso es lo que te iba a comentar en relación con introversión dogmática, porque siguiendo esa clasificación de Daniel López del Rincón, para explicarle un poco al público no experto en esto, la línea, digamos, de la línea biomedial y la línea biotemática hace referencia, bueno, la línea biomedial a aquellos artistas que trabajan con la materialidad de lo vivo, directamente en el laboratorio de biotecnología, probando, digamos, incorporando los protocolos de la ciencia, digamos, creando obra a partir del manejo, digamos, de lo viviente, mientras que la línea biotemática es la línea que alude, digamos, a lo viviente, pero desde una materialidad más de las artes visuales tradicionales, como puede ser la pintura, la escultura, la poesía. Y en el caso de introversión dogmática está como muy difícil trazar esa distinción, porque hay como mucha elaboración teórica, mucha investigación teórica acerca de, bueno, de cómo se podría representar aquello que está por debajo de la escala microscópica, pero a su vez traducido en un soporte de escultura, digamos, de molde, digamos, con una técnica súper anacrónica, digamos, a lo que es el avance de la ciencia y de las materialidades con las que los artistas cuentan hoy. Entonces ahí es como una zona muy gris, digamos, de la teoría, digamos, se queda por ahí, siempre deja fuera algo. Bueno, las obras de arte están como, generan mucho más desafío teórico al momento de ser analizadas. Sí, yo creo que, digamos, en el caso de introversión dogmática, de lo que claramente, igual que en Quorum Sensing, claramente habla de un espacio interdisciplinario de arte, ciencia y tecnología, ambas. Una es declaradamente biomedial y la otra yo creo que es biotemática. Particularmente a mí lo que me interesa es el trabajo colaborativo, digamos, artístico-científico. Y ahí saltar de lo biomedial a lo biotemático a mí no me preocupa, digamos, son lenguajes digamos, que transito y que me gusta cambiar de uno a otro, porque en el fondo siempre hay un eje conceptual, ¿no? que me interesa consolidar a través de este diálogo entre las disciplinas. Y siempre también hay una búsqueda de cierta apreciación estética, ¿no? De los fenómenos que están por allí abajo y que no están a la vista evidente, pero que nos rodean y es el mundo y nos constituyen. Cuando nosotros hablamos de microorganismos, bueno, hay que saber que tenemos muchas más bacterias en nuestro cuerpo
que células humanas. Entonces, ahí podemos empezar a pensarnos como parte de un sistema mucho más amplio, ¿no? Y tal vez sacarnos de esta cosa antropocentrada, ¿no? Que creo que hoy también es un tema de discusión Ni teórica hablar, ni hablar. interesante. O sea, Súper actual. entendernos como parte de un sistema mucho más amplio es fundamental. Ni hablar. Bueno, pasamos ahora sí a esta parte más... Ah, no, todavía no estamos en la No, bueno, biotemática. esta era la disposición, pero bueno, acá de nuevo volvemos y como yo les decía, si querés vamos al de atrás, ahí, ahí. Acá volvemos a esta A fascinación lo mía de biomedial. saltar de lo biomedial a biotemático, y este es un caso bastante evidente. Después de introversión dogmática, empezamos, bueno, yo les conté que había conocido a los integrantes de Proteus a través del curso de Biología Sintética, que se da como curso de posgrado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y ustedes saben que la biología sintética de alguna forma lo que hace es estandarizar ciertos componentes como si fueran circuitos electrónicos, por tirar una analogía con la complejidad de que no son circuitos electrónicos y justamente que son sistemas vivientes, para hacer ciertas modificaciones que puedan generar ciertos resultados en microorganismos. Y lo que se busca es tratar de aportar soluciones para ciertas problemáticas, por ejemplo, secretar insulina para pacientes insulinodependientes, es decir, se pueden modelar soluciones a ciertas cuestiones para un bien común, digamos. Ujú. Esa siempre es la mirada, ¿no? Digamos, hacia dónde aspira la investigación. En este caso, lo que ustedes pueden ver en la imagen son microorganismos, bacterias, que han sido modificadas para expresar colores, ¿sí? ¿Y para qué? A ver, esto se puede usar como biosensores, es decir, estas bacterias dentro de un campo de desarrollo científico pueden indicar presencia de contaminación, pueden ser indicadores de sensores, digamos, biosensores de distintas situaciones que uno quiere detectar. En algún punto, yo vinculada con el equipo que estaba trabajando con estos organismos, propuse qué tal empezar a modelar un sistema autogenerativo, de alguna forma, modulando la condición de crecimiento de estos organismos y su interacción, es decir, mezclar distintas cepas o distintas cepas de estos organismos para que establecieran ellos sus propios patrones formales de crecimiento y cantidad de colores, es decir, modulando un poco el alimento que tienen en ese medio. Ustedes saben que esas placas se llaman placas de Petri, tienen un medio nutricio, agar, digamos, a base de agar y ciertos componentes nutricios. Entonces, estos organismos crecen y la idea era, de alguna forma, inclusive derrapar un poco hacia una visualización estética nuevamente, en base a los colores que producían. Y al mismo tiempo pensarlo dentro de su propia identidad, en el sentido de que las colonias crecen como si fueran puntitos, las colonias de estos microorganismos van creciendo y se van volviendo visibles. En algún momento, en un paralelismo con el puntillismo, ¿no? Con la pintura óptica de fines del siglo XIX, yo dije, bueno, si uno setea ciertas condiciones, se pueden llegar a generar fenómenos visuales, estéticos, que tengan un principio reminiscente de aquella escuela, digamos, postimpresionista en pintura. Era muy difícil modular este crecimiento. Ustedes saben que el puntillismo lo que hace es generar, por ejemplo, veo un violeta porque en realidad hay pinceladas muy, muy chiquititas, una al lado de otra, yuxtapuestas, de rojo, de carmín y azul. Bueno, dejar que estas colonias de microorganismos crecieran y setear las condiciones iniciales para tratar de modular esos colores resultantes, o esa combinatoria que hiciera que la percepción de colonias azules y carmines dieran un
violeta, por ejemplo. Ujú. Eso fue difícil de modular y finalmente lo que hicimos fue decantar parte de la producción de estos colores, de estos microorganismos, y usarlo como tinte. Pero ahí ustedes pueden ver en el slide, en la filmina, que dice que lo que no buscamos en esta experiencia biomedial es la emulación de algo que se puede hacer tranquilamente con un medio pictórico tradicional, porque si no, no estaríamos descubriendo el potencial de organización de estos organismos. Con lo cual no era esa la idea. Pero tuve que interrumpir en ese momento esta intervención con este equipo de biólogos también en la Facultad de Ciencias Exactas, porque, y ahí podemos pasar a la siguiente, porque tenía un proyecto en Eslovenia. Entonces tuve que dejar mi proyecto aquí, pero dije, bueno, voy a ir a Eslovenia y voy a proponerle a Roman Gerala, que era el director del Instituto Nacional de Química de Ljubljana, Eslovenia, continuar allí. Él había sido docente del curso de posgrado de Biología Sintética en Buenos Aires, proponerle seguir allí con este desarrollo. Y ellos se dedican justamente al estudio, digamos, de la Ellos producción trabajan del en biología color. sintética. No, ellos justamente estaban, mira, cuando yo llegué, ellos Ajá. estaban, se produjeron dos situaciones. Una era que el destino final de exhibición de estos resultados de organismos coloreados, digamos, que dieran estas superficies coloreadas para apreciación estética. Yo quería exhibirlos realmente en vivo, en desarrollo inclusive, en crecimiento, en una galería que se llama Kapelica, que queda en Ljubljana, que siempre trabaja muy enfocada en cuestiones de bioarte, interespecies, es un polo bien interesante de promoción y plataforma para la discusión. Pero sucede que hay estrictos controles, no se puede andar sacando organismos de un laboratorio para exhibirlos en un espacio de arte tan sencillamente, que siempre es un tema acerca de lo biomedial y sus condiciones de exhibición. No es sencillo, no solo por la duración, de que proponen formatos que son atípicos en espacios de exhibición, sino por el cuidado y además por restricciones concretamente Sí, legales, ¿no? De riesgos legislaciones. biológicos. Exacto, por bioseguridad, con todo lo pertinente, claramente, que es. Entonces se presentó esa dificultad, entonces la posibilidad era presentar en la galería un registro fotográfico, pero al mismo tiempo a mi investigación le faltaba desarrollo, le faltaba tiempo, llegar, digamos, al resultado visual que yo estaba esperando. Y en el laboratorio en ese momento el equipo de Eslovenia estaba totalmente focalizado en la competencia IGEM de Eslovenia, de biología sintética que se hace en Boston. Ellos habían ido pasando distintas etapas de selección y iban a la gran final y tenían que viajar a Boston y estaban contrarreloj. Entonces lo que hice yo es sumarme, dije, bueno, vamos a dejar mi investigación en organismos coloreados para otro momento, me sumo y los ayudo a ustedes en lo que pueda colaborar. Y entonces ellos estaban trabajando sobre células mamíferas ultra responsivas al ultrasonido, a estímulos táctiles, para la aplicación veloz de ciertos tratamientos para enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer. Utilizando tecnología de biología sintética, que como yo les decía, es modificar ciertas cualidades para generar un bien para aplicar en medicina o en ciertos insumos que pueden ser necesarios para la salud. Entonces, lo que yo hice era trabajar, ustedes pueden ver arriba a la derecha una especie de forma helicoidal, y eso era un trazo, había que dibujar sobre estas células, digamos, mi intervención fue muy puntual en este caso, o sea, no fue el resultado de un proceso conjunto por los tiempos, porque yo estaba recién llegada de Buenos Aires y ellos ya estaban avanzados y lo que necesitaban era una intervención, donde había que manipular de alguna manera con cierta destreza unas células que enseguida se rompían al tacto. Esto era lo difícil, digamos. Estaban en esas, ustedes ven abajo a la derecha una foto con unas plaquitas medio rosadas. Ese era un medio donde estaban creciendo estas células de mamíferos que apenas se tocaban se rompían, es decir, se arruinaban si uno no lo hacía como, no sé, como si fuera una caricia sobre esa superficie.
Entonces, bueno, mi intervención tuvo que ver con eso, con entender el material y ver de qué manera uno le podía dejar una huella, un impacto. Terminó siendo con una especie de línea de dibujo, pero probamos con todo tipo de elementos que presionaban un poco la superficie, tipo sellos, máscaras, bueno, una cantidad de recursos, de impresiones, o sea, buscábamos distintas formas que por ahí eran más afines a mis experiencias que a las que ellos podían tener. Y bueno, y llegaron a este icono de arriba, que parece que obviamente es como muy simple como forma, pero muy difícil de trazar, muy difícil, que fue el icono que ellos usaron en la competencia de Boston como isotipo, digamos, del equipo IGEM. Esta fue una Espectacular. experiencia muy interesante, pero lo que me llevó a Eslovenia, ahí podemos pasar al que sigue, no fue esto, y ahí es donde se me mezcla lo biomedial, lo biotemático. Yo fui por una residencia en Metilkova. Metilkova es un polo fascinante, un polo cultural en la ciudad de Ljubljana, Eslovenia, que pertenecía al ex ejército, eran cuarteles del ex ejército de Yugoslavia, y pasados los tarde en los 90, fueron cooptados estos espacios por artistas, ocuparon estos espacios sin pedir permiso, como suele suceder, y, eh, y bueno, y se empezó a generar ahí un polo de producción artística súper interesante. Bueno, yo fui ahí a hacer una residencia invitada para participar en el Festival City of Women. El Festival City of Women también es un festival súper interesante para que conozcan, eh, que sucede hace 25 años, creo que ahora 25 era en el 2016, claro, no, ahora se van a cumplir 30 años de este festival, y que es un ícono de Ljubljana, y lo que hace es congregar obras de producción, de autoría, de obras hechas por mujeres, concebidas por mujeres. Eso no quiere decir que no pueda haber elencos o participantes varones, pero la autoría es definida por ser autoría de mujeres participantes. Y ahí te propusiste, bueno, un proyecto, sí, Ahí yo lo netamente que biomedial. propuse, ahí yo lo que propuse fue algo que fuera participativo y absolutamente biotemático. Se trató de un mural. Biotemático, perdón, sí. Entonces, mientras estaba yo yendo al laboratorio del Instituto de Ljubljana, estaba proponiendo un mural en este festival, era paralela esta situación, en el Festival City of Women, que se llamó Mitochondrial Wall, que era una representación macro de la mitocondria, que la mitocondria es una organela que está en nuestras células y que tiene su propia información genética, su propio ADN, que se transmite por vía materna, por linaje materno, digamos. Es una, digamos, uno le transmite a los hijos el ADN, y la mitocondria lleva la información que, que la mujer transmite de alguna manera, por linaje materno. Entonces me pareció súper interesante. ¿Cómo llegué yo a engancharme con esta historia de la mitocondria? Bueno, leyendo este libro fantástico de las abuelas y la genética, y el recorrido que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda para identificar a sus nietos. Ustedes saben que cuando ellas empezaron el periplo, realmente eran los 80, y todavía no había una tecnología, una biotecnología existente en el mundo para la identificación por índice de abuelidad. Pero la tenacidad, la convicción y, por supuesto, el retorno a la democracia facilitó que se establecieran ciertos canales. Y ellas ya en el 83 habían estado en Europa buscando a genetistas para ver cómo podían hacer establecer esta identificación, y en determinado momento contactaron en Estados Unidos a Víctor Penchazade, un gran ¿cómo decirlo?, comprometido con los derechos humanos y con las abuelas, también en esta búsqueda, y se armó un equipo que, trabajando con índices de compatibilidad para donación de órganos, más índices de paternidad que ya se conocían, digamos, estudios para poder identificar la paternidad,
pudieron, además, sumando, porque se sumó al equipo médicos de Estados Unidos, una médica que estaba convencida de que el ADN mitocondrial también podría generar esta traza de abuelitud, generaron el sistema para justamente poder identificar a los nietos de los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Entonces, a mí la historia de la mitocondria, porque la mitocondria fue también uno de los elementos que se tomó, me resultó fascinante y resulta que empecé a leer acerca de la mitocondria y me encontré también con este libro que es un poco más, ¿cómo decirlo?, más novelesco, de las 7 hijas de Eva, que en realidad traza los distintos puntos donde se fue encontrando el ADN mitocondrial de nuestros antepasados y que todos van derivando, y ahí podemos pasar al mapa, a un origen común. Este mapa es un mapa que originalmente no está dado vuelta. Yo lo di vuelta como planteo estético, como propuesta estética dentro de este Mitochondrial Wall. Este mapa me lo proveyó Cristina Dejean, que es una médica antropóloga genetista que trabaja en la Universidad de Maimónides, justamente, y también en la Facultad de Filosofía y Letras. Y ella trabaja sobre todo esta cuestión del ADN mitocondrial, es decir, cómo se puede trazar a través del ADN mitocondrial el origen del Homo sapiens. En los 80, Wilson, un biólogo canadiense, llegó finalmente a que toda la traza conducía a África. Es decir, que la gran madre universal, digamos, de nuestra especie es una madre africana, digamos. Allí fue donde surgimos, y por supuesto todo esto generó una cantidad de discusiones de filogenéticas, de identidad. Abajo arrasó, por supuesto, con cualquier discurso que todavía pudiera estar hablando de razas. Entonces me pareció súper interesante toda esta traza del ADN mitocondrial y hablar de la mitocondria, y ahí es donde podemos pasar a las imágenes del mural. Esta fue la adaptación del mapa, donde también los continentes se agrandaron un poco, porque ustedes saben que la cartografía es bastante relativa, uno puede hacer un estudio de la cartografía y bueno, hay ciertas licencias que son geopolíticas, más bien, son decisiones geopolíticas. Entonces aquí África se ha puesto más en jerarquía, ustedes la pueden ver ahí verde, y ahí está esta figura icónica femenina desde la cual se ve que parte todos los recorridos de desplazamientos, ¿no?, del Homo sapiens a través de los distintos continentes, ¿no? Y como todos tenemos finalmente un filo común en África. Podemos pasar a la siguiente. Y fíjense, perdón, que los continentes están como integrados, en la anterior, están como integrados a estructuras que también son como celulares, ¿no? Ahí están dentro de grandes masas que también pueden ser oceánicas. En definitiva, hay algunas reminiscencias a lo orgánico. Funcionamiento. A la que sigue. Bueno, aquí hay una gran matriz, un gran útero, digamos, que también obviamente alude al origen. Y pasamos a la que sigue. Y bueno, y esta es una amplificación de la mitocondria. Como ustedes verán, también hay un aro de básquet en el medio. Sí. En la primera pared que ustedes vieron en el primer slide, a nosotros nos habían asignado una pared lateral del centro Metilkova, pero que estaba del lado de la calle, y hubo conflicto de intereses, pese a que es un festival, digamos, auspiciado por el Ministerio de Cultura de Eslovenia y demás, pero hubo algo en la distribución de paredes, que había paredes que estaban estrictamente permitidas y otras que no, entonces tuvimos que ir adentro del predio, y dentro del predio entramos a esta zona donde la pared que era más disponible era esta, porque había una puja territorial con los artistas grafiteros, con los artistas de la calle. Ustedes saben que la calle y sus territorios también es muy interesante lo que pasa con el arte en las calles, el arte callejero, o inclusive la diferencia con los artistas muralistas. Bueno, cada uno tiene su dominio. Bueno, terminamos en esta pared que era la que estaba más ofrecida, y bueno, y tenía un aro de básquet, así que lo integramos.
Y acá lo que vemos es una amplificación microscópica y luego a escala molecular, la que ven más con los colores más, con los verdes y con los rosados, avancemos una más, es como la estructura molecular de las proteínas, todas estas estructuras verdes son proteínas, y el radar que aparece al costado fue producto del radar, yo digo radar y se ve como un ultrasonido, de la intervención justamente del equipo de bioquímicos y de biólogos que habían estado participando, que estaban a pleno corriendo contrarreloj para su intervención en IGEM, en la competencia de biología sintética, vinieron a visitarnos un día al mural y se subieron a un andamio y pintaron esta interacción, ¿no?, de un estímulo externo, en este caso ultrasonido, que era lo que ellos venían trabajando para estimular, para darle este ultraestímulo a las células, sobre la mitocondria. Entonces, a ver, avancemos una más. Confluye todo ahí. Confluye todo aquí, y luego cuando estaba terminando este mural, que por supuesto esto en un campo público abierto, generaba, era un polo atractor, es decir, se acercaba gente y miraba, se quedaba pasmado con, esto es en Europa, entonces, bueno, el mapa ha dado vuelta, una gran célula, un útero gigante, bueno, digo, había como mucho para conversar, la gente se acercaba y empezaba también una cuestión comunicacional que ofrece esta permeabilidad de la pintura mural en el espacio público, ¿no? Justamente es una comunicación que se abre a partir de este tipo de propuestas biotemáticas cuando escalan tan grande. Luego me enteré que el edificio de atrás, que es una especie de albergue, de hostel muy, muy bonito, dentro de Metilkova, se llama Célula. Sí, fue como muy Cerró todo. interesante saber que de casualidad la pared finalmente quedó pegada a una pared celular de alguna forma. Y digo, esto es, lo que les quiero recalcar es que mientras estaba haciendo este trabajo, había llevado, digamos, mi propuesta de continuar con los organismos coloreados. Terminé trabajando, digamos, poniendo mi colaboración con el equipo de IGEM Eslovenia, y mientras tanto trabajando en esta escala, en un mural en el que participaron muchísimas mujeres, podemos pasar a la siguiente. Se fueron acercando distintas mujeres, por supuesto, cada una puso su toque. Por ejemplo, justamente el útero fue hecho por una pintora que le puso como toda su pasión. Digo, cada una dejaba su impronta, tratando, por supuesto, de tener un sistema de colores y otras cuestiones formales en común, un mapa, una hoja de ruta. Y hubo encuentros previos donde yo además les conté de dónde había surgido todo esto, hablamos de la mitocondria. Muchas de ellas, algunas, no muchas, algunas de ellas vinieron a una charla que se hizo en la galería con los biólogos sintéticos que también contaron su trabajo de ultrasensibilidad de las células de mamíferos con las que estaban trabajando. Digo, todo esto también es confluencia de diálogo entre arte, ciencia y tecnologías y distintas técnicas también de ejecución, en este caso artística. Podemos avanzar. Impresionante. Bueno, esto lo agregamos medio de última, pero bueno, estaba Sí, bueno por este ahí. fue dentro Quería que lo comentaras un poco porque lo tenemos más accesible y bueno, sí. está bueno también que se conozca. Sí, bueno, este es un mural dentro de la misma lógica de presentar visualmente aquello que sucede por debajo de la escala microscópica, es decir, esta es una información que está en nuestras células. En este caso no es una célula humana, esta es una bacteria, es el interior de una Escherichia coli, por supuesto poetizada, en primer lugar, a través del color. Esta imagen no es una imagen que haya creado yo, digamos, sino que es una imagen hecha por David Goodsell, que es un biólogo molecular y que además es artista, y que hace pequeñas acuarelas de pequeño formato, de 20 por 30, una cosa así, del interior de las células y de eso que no se puede ver ni siquiera por microscopio, que ellos conocen a través de estos programas de modelado algorítmico que ustedes vieron en pantalla, de las proteínas. Bueno, ellos
cada una de las formas estas que vemos, lilas y azules, son proteínas, para que vean un ejemplo de la escala. Y entonces lo que hicimos a su vez nosotros es escalar esta imagen de Goodsell en un mural que de nuevo se hizo como aglutinante, como evento aglutinante dentro de una competencia que se llama TecnoX, que ahora va por la 4ª edición, pero que la primera se hizo en Buenos Aires, organizada por este grupo de biólogos moleculares, Alejandro Nadra, Ignacio Sánchez, y desde Proteus, porque yo conformo con ellos el grupo Proteus, con Diego Ferreiro también, propusimos una actividad que pudiera generar una relación entre los participantes de esta competencia que congregaba a estudiantes latinoamericanos articulando diferentes tecnologías, fundamentalmente biología sintética, y que contaban sus proyectos. O sea, fueron 3 jornadas intensas donde ellos se acercaban y por equipos contaban los proyectos que estaban desarrollando en sus respectivas universidades de México, de Brasil, de distintos lugares de Latinoamérica. Y entonces hubo momentos de presentaciones de pósters. Ustedes saben que en los congresos científicos hay sesiones de póster. Bueno, en ese momento también se abrió un espacio destinado totalmente para que participaran en la realización de este mural participativo. Esto también implicó, primero, un entendimiento de qué estamos hablando, porque más allá de lo atractivo de la imagen por los colores, bueno, ahí hay muchísima información científica, porque además, salvo el color, que es una licencia poética que originalmente se ha tomado David Goodsell, las estructuras que ahí están representadas están ubicadas en tamaño y en forma en el lugar que corresponde. O sea, es un mapa riguroso. Claro. Entonces, la gente que se acercaba, porque no solo eran biólogos los que participaban de estas competencias, pero tecnólogos, geólogos, matemáticos, físicos, de pronto empezaban también a involucrarse, a relacionarse entre ellos, y muchos por primera vez tomando un pincel y pintando en una pared a esa escala. Esto no hubiera sido posible sin esta voluntad desde Proteus de organizarlo, sin entender el concepto, más allá de que no se tratara de un experimento, digamos, de laboratorio húmedo, pero el concepto tenía que ver con un entendimiento de lo que sucede a una escala submicroscópica, y sin la colaboración de la Escuela de Muralismo Gambartes de la Escuela Manuel Belgrano. Ustedes ven ahí a 3 de los integrantes de esta Escuela de Muralismo, a Julián, Joaquín y Martín, y junto con Pablo Eras, y todos, digamos, han colaborado para poder guiar a toda esta cantidad de gente que participó del mural en los pasos a seguir, porque obviamente hay que organizarlo, y esto se hizo en 3 días. Ese mural está en la Facultad de Ciencias Exactas, así que se puede visitar cuando quieran. Está en la Facultad de Exactas de la UBA, para poder ir a verlo. En el pabellón 2. Buenísimo. Bueno, Lau, hicimos hace como una hora que estamos hablando al final. Sí, perdón, que tal vez se hizo un poco largo, pero bueno, son cosas que... No, me parece que está bien, y bueno, a veces también requieren toda esta explicación, porque son obras, bueno, muy, muy complejas, y bueno, ni hablar lo que estás haciendo ahora, pero bueno, voy a abrir un poco el micrófono para ver si alguien quiere hacer una pregunta, así no seguimos como aportando más información. Sí. Pero bueno, como verán, es una obra muy diversa, y bueno, que trabaja en lo profundo, digamos, de cada una de las especificidades de los materiales con los que te enfrentás, digamos, tanto desde el punto de vista de la técnica como desde la poética, siempre muy estricta, siempre muy, muy precisa, y bueno, y eso se nota después en la producción. Ahí Ilana dice que quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, Ilana, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué bueno. Pues una pregunta, o sea, a mí me interesa un poco que nos cuentes de Quorum Sensing, por qué duró 2 días, y eso tiene que ver con el ciclo de vida de estos microorganismos que estaban encerrados, y cuál es,
serían, por ejemplo, las implicaciones de presentar una obra de esa naturaleza en otro país? Excelente la pregunta. Empiezo por la segunda parte. En Ljubljana, por ejemplo, en cuanto quise, digamos, sacar materia orgánica del laboratorio, me dijeron estrictamente no. Por más de que sea inocua, no. Eran organismos, al expresar color, eran organismos que tenían una modificación genética. Entonces, en Europa, digamos, la restricción es total con organismos modificados genéticamente. Aquí lo que se hizo, se usaron organismos que son ambientales en espacio de Fundación Telefónica y no hubo ese problema porque no eran organismos patógenos, entonces no hubo ningún tipo de inconvenientes. En relación a la duración estuvo dada por el ciclo de la materia, totalmente. Y hubo una cuestión de producción y de sincronicidad que requirió que nosotros llegáramos con los organismos en su punto máximo de concentración a determinada temperatura para que se produjera esa reacción. Y esa reacción se van dividiendo estos organismos, que sería como la manera de reproducirse, ¿no? Las colonias se van dividiendo, y en determinado momento se satura por falta de medio, por falta de expansión, ¿verdad? O sea, para que sigan vivos hay que generar condiciones de laboratorio o reciclaje en una muestra, que eso sí es bien difícil de sostener, porque tenés que tener un laboratorio en paralelo en el espacio de exhibición. Un laboratorio que puede ser de mínimos requisitos, pero tenés que tener un ciclo para el reciclado. Y para el descarte de los materiales que utilizaron, tuvieron que... Para el descarte, sencillamente con agua y lavandina. Elementos en los que con los que estamos hoy tan habituados, lamentablemente, pero sí, porque no eran patógenos, digamos, y bueno, inclusive nosotros lo usamos para cuestiones en este momento para prevenir enfermedad, con lo cual con eso era más que suficiente. Y por supuesto estaba la supervisión de la facultad, ¿no? Digo, no nos movíamos por intuiciones en eso, sino que seguíamos estricto protocolo de descarte. Que eso, por supuesto, y esto lo nombró Luciana Pauletti la otra vez, siempre es algo súper importante para trabajar con cuestiones biológicas. Hay que tener ciertos cuidados y seguir protocolos que sean seguros. Sí, ella siempre, ella cuenta con la ventaja de, al ser investigadora en microbiología, accede al laboratorio para poder descartar y para poder garantizar, las normas de bioseguridad. Y por eso también en su momento dejó de trabajar en su casa por el riesgo, tenía una hija muy chiquita y el riesgo de poder generar medios de cultivo también para virus, ¿no? Entonces, sí, no es sencillo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, acá en el chat, todos agradecen la presentación y felicitan por tu obra. Y queda acá también pendiente la pregunta acerca de lo que estás haciendo ahora, que me parece que está bueno que lo cuentes. Pero bueno, si no hay ninguna otra pregunta así a micrófono abierto que alguien quiera hacer. Bueno, entonces, nada, contanos un poco qué es lo que estás haciendo ahora, que estamos como, medio en un parate por esto de la pandemia, pero... Mira, en este momento, y sobre todo desde el 2018, yo empecé a investigar ciertos organismos, ciertas cualidades de lo que se llama color estructural. El color estructural es un color que, a diferencia del color pigmentario, se produce por el modo en el que los microorganismos se organizan como forma a nivel, de nuevo, a nivel nano, a una escala muy, 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 muy pequeña, muy abajo. La disposición de cada célula hace que nosotros percibamos un tipo de color que se llama estructural,
que es el color iridiscente que podemos ver en las plumas, por ejemplo, del pavo real, o que podemos ver en ciertas alas de ciertas mariposas, en algunos insectos. Entonces estuve enfocada en ese estudio, en unos microorganismos, y esto lo hice en un equipo que está trabajando con esto y que lo está desarrollando inclusive como recurso para biodiseño, para generar pinturas, para generar otro tipo de pinturas para uso en diseño o artístico, en Utrecht, en Holanda. Entonces, comencé en el 2018 familiarizándome en el laboratorio con las características de estos organismos, con el crecimiento de estos organismos, digamos, qué necesitan para desarrollarse. Y luego en el 2019 volví, pero ahí ya me centralicé más en la parte estructural de fotónica, en la parte física, de cómo estos arreglos de organismos, cómo se organizan a nivel muy submicroscópico para que dé esa apariencia coloreada del color estructural, que tiene que ver con la organización de los cristales, digamos, y cómo la luz refracta sobre las superficies de estos biofilms, ¿no? O sea, que te acoplas a la línea de investigación del laboratorio de Utrecht sobre cómo se pigmentan estos microorganismos. Exacto. Y el año pasado volví, pero por el lado más de fotónica, y la idea era este año hacer un trabajo de campo aquí, es decir, buscar nuestros propios microorganismos que son ambientales y poder clasificarlos y poder empezar a investigarlos. Eso me parece súper interesante, ¿no? Como hacer el repertorio totalmente, de pigmentos propios de nuestra región. Totalmente, hacer como un inventario, un trabajo de campaña al viejo estilo, ¿no? De los biólogos y la observación y salir a la naturaleza y tomar muestras y aprender de ella. Sucede que esto fue, digamos, la iniciativa hubiera empezado en marzo y se complicó. Esto de salir a buscar microorganismos lo estamos más bien evitando. Sí, tal cual. Así que... Bueno, acá por el litoral te esperamos porque bueno, hay un montón de hecho, zonas para recorrer y para extraer muestras y por ahí empezar a hacer, bueno, a ver si funciona esto de identificar esos pigmentos propios, ¿no? De lo que habita invisiblemente y nos rodea en toda esta zona. Exacto. También un poco la manera en la que lo hace Luciana Pavoletti, pero ella lo hace desde un lugar, bueno, como anticientífico, ¿no? Me encanta esta relación entre ustedes, porque Luciana, como es bióloga, es como que, si bien ella no reniega de su condición de bióloga, pero como que busca despegarse de todos esos protocolos y esos procedimientos, y vos haces el proceso inverso. Por tu formación artística estás como fascinada con lo biológico, que es un poco lo que me pasa a mí como investigadora en humanidades, la fascinación que genera la biología y la biotecnología, y al mismo tiempo bueno, también poder elaborar esta distancia crítica que también es necesaria en este momento que estamos atravesando, ¿no? Con el apogeo de todo este desarrollo un poco descontrolado por momentos y donde tenemos que generar estos entendimientos también con nuestro ambiente, leer todas estas señales que estamos recibiendo, que bueno, que este año creo que ya no nos falta, digamos, que entre el ataque, bueno, entre los virus y ahora encima el tema de los incendios, es como que se combina lo micro y lo macro del modo en que habitamos la Tierra de una manera tan evidente, digamos, tan aplastante que ya no la podemos esconder, ¿no? Y en todo nuestro pensamiento tiene que estar muy presente, ¿no? Me parece como súper interesante las dos miradas que cada una tiene y cómo procesan poéticamente todos estos cambios. Sí. Correrse de la mirada antropocéntrica y entendernos como parte de un sistema, ¿no? Y entendernos como especie dentro de un sistema. Me parece que hay que trabajar sobre las escalas, poder mirar, hacer un zoom out, digamos, alejarse y entender lo que está pasando en nuestro gran sistema, que es nuestro planeta, que es el que tenemos, y cómo somos parte de él.
Y sí, el sistema de Luciana me encanta. Además, me apunté esto de la escuela de kayak, así que... Sí, está buenísimo. Este, Laura, voy a leer los mensajes que dejaron porque el otro día me retaron y tienen que quedar grabados porque, bueno, es la evolución de cómo todos no. los que se están escuchando, así que te los voy a leer. Natalia M., que creo que es Mateweki, dice: hola chicas, yo quería felicitarlas a ambas, excelente ciclo, excelente presentación de Laura. Y deja otro comentario, quería preguntar, bueno, ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente, Laura? Que es lo que contaste. Zapata Rocío, de mi parte solo quiero felicitar y agradecer a los organizadores y participantes de este ciclo, excelente. Ilana Volvinic, muchas gracias a las dos. Alejandra D'Amato, muy buenas las charlas, felicitaciones. Juliana Iglesias, que es una amiga bióloga, vivió conmigo en Estrasburgo, me enseñó todo lo poco que sé de esto y todos los errores que cometo. Bueno, es un poco tu responsabilidad, Juliana. Hermoso y fascinante, acá una bióloga pura y dura. Gracias, Lucía, por la invitación a este ciclo. Ella trabaja en el INTA, muy, muy copada para consultarla. Leticia Marangón, excelente oportunidad de aprendizaje, gracias a las dos y a la facultad. Lucre Gruber, muy interesante el trabajo de Laura, gracias por compartir. María Juliana Cataño, muy agradecida por tus palabras, Laura Olalde. Exquisitas tus experiencias, gracias por compartirlas. Juliana Iglesias, de nuevo, yo tengo hongos con pigmentos. Hay que... Interesante. Vamos ahí para... Hay algo ahí. Ahí tenés para ir registrando. Y Lana, de nuevo, muchas gracias y felicidades. Tengo que partir a clase. Saludos y buen día. Sí, creo que todos tenemos un montón de cosas que hacer. Así que, bueno, agradecerte, Laura, muchísimo por tu predisposición, la coordinación y la organización de esta entrevista fue muy fácil. La verdad es que fluyó todo súper bien, porque uno, bueno, tiene un poco de nervios con estos formatos tan nuevos. Así que, bueno, te reagradezco y, bueno, te felicito y ojalá sigas produciendo un montón, así podemos seguir disfrutando de tu obra. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a tu equipo de investigación, a la facultad y a esta posibilidad de todos ustedes que han estado escuchando todo este tiempo. Bueno, es que a mí me fascina y me voy enganchando y además cada cosa que presenté da para expandirla y por supuesto estoy a disposición para extender por los canales que surjan esta exposición o cualquier consulta o nuevas preguntas que aparezcan. Sí, por supuesto, quedamos abiertas para consultas, para contactarnos, estamos en las redes y, bueno, a través de la facultad también pueden pedir nuestros contactos. Bueno, avisarles que esta charla queda grabada y se va a subir al canal de YouTube para que la puedan ver y difundir y, bueno, volver a ver cuando quieran. Y los esperamos en el próximo encuentro, que va a ser el próximo primer viernes de septiembre, con Lupita Chávez y Gabriela Munguía. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar, por escuchar, por el silencio y, bueno, los esperamos. Muchas gracias. Bueno, que tengan buen día. Gracias a todos.